Muy buenas a todos. Hoy tenemos un ciclo con nosotros que es el del cine, el cine de la mar. Y hoy nos toca hablar de una película, una serie de películas sobre una misma temática que me son particularmente queridas, que es El motín de la Bounty. Y me son queridas porque es uno de los grandes fraudes de Hollywood, es una de las grandes mentiras históricas que se han contado porque al final se ha aprovechado de lo fácilmente que es manipulable la gente. Esto nos explica pues todo lo que está pasando incluso en estos días, cómo la gran muchedumbre es tremendamente manipulable, cómo se la puede engañar y llevar pues donde uno quiera. Este es un gran ejemplo. El motín de la Bounty es una de las más grandes mentiras de Hollywood que se han hecho históricamente, y se han hecho muchas películas y algunas ganadoras de Oscar, y siempre con grandes intérpretes, que todavía hace mucho más miserable la gran mentira que rodea ese autoritarismo de un capitán, y esa lucha de unos románticos luchadores por la libertad, y por liberarse de las cadenas de la dictadura del capitán, de un odioso capitán que les conduce, les obliga a esa rebelión. Todo mentira. Vamos a repasar la historia, ¿os parece? Venga, vamos con ella. Y empezamos la historia, pues, por el principio, por los dos principales protagonistas, los antagonistas de la historia, y por los actores que les encarnaron. Claro, ¿quién puede sustraerse al encanto de un Errol Flynn? Fue su primer papel protagonista. Clark Gable, Marlon Brando o Mel Gibson, además en sus mejores épocas, frente a un capitán de la talla de un Charles Lawton, Trevor Howard, Anthony Hopkins o May Layton. Errol Flynn y May Layton hicieron la primera película no muda, primera película de cine sonoro del motín de la Bounty. Lo hicieron en 1933. Fue el debut cinematográfico de Errol Flynn. Luego veréis qué guapo estaba. Clark Gable y Charles Lawton lo hicieron en 1935, 2 años después. Y fue la gran ganadora de Oscars. Imaginaros un Clark Gable en su máximo apogeo y un Charles Lawton que hizo un capitán Blake absolutamente despreciable, alguien además sádico. Luego vino en 1962 Marlon Brando y Trevor Howard. Y en 1984 otro de los guapos de Hollywood en aquella época, se conservaba bien, Mel Gibson y Anthony Hopkins. Claro, frente a esto, claro, Fletcher Christian y el capitán Bligh. No tiene color, ¿verdad? No tiene color. ¿Sabéis qué edad tenían los protagonistas reales de la historia? William Bligh, el capitán, que no era capitán, era teniente, contaba en ese momento con 33 años, cuando la Bounty parte de Inglaterra. 33 años. Estupendo, ¿no? Y Fletcher Christian contaba 23. La diferencia entre los dos eran de 10 años. 10 años, de la diferencia entre ellos. Aquí vais viendo que la cosa, pues hombre, ya estaba pintando un poco manipuladora. Siempre el semblante del capitán Bligh era tremendamente hosco, muy hosco, siempre.
Y claro, Fletcher Christian pues era alguien jovial, alguien pues muy vivo, alguien romántico, claro. Por supuesto, y siempre las escenas que rodeaban a Fletcher Christian eran bucólicas, eran, vamos, un paraíso, un verdadero paraíso. Y en cambio las del Capitán Bligh eran, pues, tremendas, ¿no? Tremendas y odiosas. Bueno, siempre la misma historia, siempre una mirada aviesa, una mirada sádica, una mirada de odio. El Capitán Bligh era un personaje que, bueno, pues así fue como se presentó a la gente y la gente pues se lo creyó. Y sin embargo, Fletcher Christian era alguien vivo, alguien vitalista, un romántico. Esta fue la primera, como dije antes, la primera aparición cinematográfica como papel protagonista de Errol Flynn. Le veis, además, podemos decir, en su monopose, En varias secuencias tenía siempre la misma pose, parece todo rodado exactamente igual. Y por supuesto siempre pues, rodeado pues, de alegría, de felicidad, de cosa estupenda, majestuosa y siempre el paraíso, ¿no? Siempre igual. Bueno, llegamos al motín porque, claro, ante ese capitán que no hacía más que infligir de tremendos castigos físicos a la gente, pues y era un absoluto ser despreciable, pues no quedaba más remedio a esta pobre gente pues que dar el motín, ¿no? Aquí es cuando le detienen, todas las secuencias es igual, fijaros, la cara es estupenda, ¿no? La de Charlton. Y por supuesto ellos, pues, hasta incluso caras, pues, hombre, de buena gente, ¿no? Incluso tenemos hasta Liam Neeson, o sea, Liam Neeson que hace aquí el papel de un marinero que se llama Churchill, Lo que no te cuentas es que murió absolutamente alcoholizado, eso no contamos. Pero sí que era alguien como que aparece ahí también concienciado, la libertad y todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto siempre el contraste. Fletcher Christian, mirad qué cara del Capitán Bligh, y por supuesto Fletcher Christian va a dar agua a uno de los muchos condenados a castigos por parte del Capitán Bligh, y como el Capitán Bligh incluso hasta con un absoluto desprecio le tira con el pie, le tira el agua, ¿no? Y por supuesto todos concienciados. Aquí aparece Richard Harris, o sea, también los secundarios eran increíbles, o sea, eran gente muy bien seleccionada, Richard Harris aquí también, concienciado, otro secundario también inglés, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, lo vemos todos aquí, la secuencia en la que ya, bueno, pues lo mismo, ¿no? Todos son rostros angelicales, sonrientes, la felicidad, el paraíso, por supuesto, ¿no? Todo era eso. Era esto frente a esto. ¿Bien? Vamos a contar la verdad. Este es la Bounty, es el barco, está tomado del barco original. El barco original se quemó, lo quemaron. Y este es un barco que se ha hecho después muy similar a él. Y piensan que es un barco realmente, pues, clavado a lo que realmente fue la Bounty, ¿no? Se votó en 1784. Era un barco inicialmente carbonero, lo coge la Royal Navy. Y bueno, pues era catalogado por la Royal Navy como un cutter, ¿no? Un cutter quiere decir que era un barco que no merecía ser llevado por un capitán, sino que tenía que ser un teniente. Tenía que ser su comandante un teniente. Tenía 3 mástiles, 28 metros de eslora, casi 8 metros de manga no llegaba, 2,5 metros de calao, 230 toneladas, y por supuesto no tenía dotación de infantería marina. Pues lo cual también pues tiene su influencia, ¿no? Porque en todo lo que ocurrió. Iba armado con 4 cañones cortos, pequeñitos, o sea, 4 cositas, 10 pequeños cañones giratorios,
Y eso sí, una serie de mosquetes. Una serie de mosquetes, todos guardados en el armario, en el arbero. Y bueno, pues estaba preparado para una cosa muy importante, para en ese momento una expedición conjunta que monta la Royal Navy con la Royal Society, que era ir a buscar el árbol del pan. Era una cosa que la consideraban de gran valor por una razón muy sencilla. Porque en las colonias inglesas en las Indias occidentales se estaba pasando hambre. Habían llevado mucho esclavo y pues no tenían para darles de comer. Habían pensado que una forma de mitigar eso era llevar un alimento verdaderamente nutritivo como era el árbol del pan. De hecho, hay mucha gente que dice que el árbol del pan es verdaderamente el elemento más nutritivo, uno de los alimentos más nutritivos que existen. Esto surgió porque James Cook, en uno de sus viajes, lo descubre. En uno de los viajes que hace, creo que fue en el primero, descubre su existencia en islas del Pacífico. Y Joseph Banks fue presidente de la Royal Society durante 42 años. Es el presidente más longevo. Detrás del siguiente es Isaac Newton, pero muchos años después. 42 años de presidente son muchos años de la Royal Society. Era todo un personaje. Y él fue en el primer viaje de James Cook, fue de botánico. Era un gran botánico. Fue de botánico y, como digo, descubren el árbol del pan y sus cualidades nutritivas, ¿no? Hay un momento en el que, ya con James Cook muerto, pero que, pues Joseph Banks decide que, dado su preeminente posición en la corte inglesa, que había que mandar una expedición allí, a las Indias orientales, en busca del árbol del pan, al Pacífico. Y eso se lo encargan quien era un reputado navegante, que ya había sido seleccionado por James Cook como uno de sus mejores navegantes, que era el teniente William Bligh. Era un joven de 33 años, en ese momento estaba en la Marina Mercante, estaba ganando mucho dinero en la Marina Mercante porque era un grandísimo navegante, repito, y le convencen para que haga este servicio a Inglaterra. Es decir, que de nuevo se reenganche en la Royal Navy y se ponga al mando de esta expedición. Y es cuando ahí, con el aval de Banks y con los informes iniciales que había de parte de James Cook, pues que se pone en marcha la expedición bajo el mando del teniente William Bligh. Bien, estamos contando que Joseph Banks, que decíamos que ha sido el presidente de la Royal Society más longevo, con 42 años de presidente, detrás de él el siguiente, pero con muchos años menos, bastante años menos de presidente, fue Isaac Newton. Bueno, pues como él, en la Bounty, él es el que toma la iniciativa de readaptar el barco para poder llevar árboles del pan, esquejes de árboles del pan, a las Indias occidentales. Lo que hacen es readaptan todo lo que es la cámara del capitán, del comandante del barco, cómo la adaptan y cómo totalmente ayuda de William Bligh, que él decide que tiene que ir a dormir a uno de los camarotes, pues efectivamente dejan toda esa cámara enorme para que pueda servir de invernadero para los árboles del pan que pudieran coger en las islas del Pacífico. Como se ve, todo muy bien pensado para que a partir de ahí, pues se pudiese llevar. Se pensaba que unos 1000 ejemplares aproximadamente a las Indias
occidentales para empezar a implantarlas allí, ¿no? El viaje es, bueno, pues es tremendamente largo. Parten de Inglaterra con la idea de pasar Cabo de Hornos y llegar a Tahití. Tahití era el destino, podemos decir, ¿no? Y parten de allí un 15 de octubre de 1787. Pero cuando llegan a Cabo de Hornos no pueden pasar. La idea era llegar a Tahití y de Tahití llegar a las Indias Occidentales y con ello, bueno, pues haber circunnavegado la Tierra. No pueden pasar al Cabo de Hornos, tienen que pasar por Cabo de Buena Esperanza, llegan a Tasmania y de ahí llegan a Tahití, ¿no? Es curioso porque en ese viaje, tan tremendo como lo sacan en la película, en las distintas películas, no hay ni un solo castigo, ni uno solo por parte de Bligh. Solamente hay uno azotado. Ojo, estamos hablando de la Marina de finales del siglo XVIII. En un viaje que fue de 50.000 kilómetros y que duró un año. Llegaron a Tahití, pues, un año después, el 26 de octubre de 1788. Y solamente hubo reportado un castigo físico, azotes, 12 azotes, que además fue del segundo de Bligh, que fue su segundo, era un subteniente que era Fryer. No hay reportado ni un solo castigo más. Es más, como Bligh había estado navegando con Cook, lo que implantó fueron las normas de higiene de Cook y las normas alimenticias de Cook. Es más, los barcos ingleses estaban funcionando a 2 turnos. Es decir, 4 horas trabajaban la marinería y 4 horas descansaba. Bligh lo pasó a 3 turnos. Es decir, la gente trabajaba 4 horas y descansaba 8. Montó sesiones de música y de baile. En los despachos que fueron mandando periódicamente a Banks, como podemos decir, gran referente de la expedición, pues lo que reportan en ese año completo, en esos 50.000 kilómetros, fue que todo iba de manera satisfactoria. Hay que tener en cuenta que Bligh había seleccionado prácticamente la totalidad de la tripulación. Eran 48 personas, 46 eran marinos y 2 eran botánicos. Los 2 botánicos eran Nelson y Brown, fueron elegidos por Banks, y los 46 marinos fueron prácticamente casi todos elegidos por el propio Bligh, incluido Christian, que luego comentaremos la relación entre ambos y por qué surge, ¿no? Bueno, sí se reporta que a la llegada hay 2 muertos en Tahití. Uno fue por un marinero por un problema de infecciones que no supo atajar bien el cirujano. El cirujano era un borracho empedernido y fue la segunda víctima, pues víctima de sus borracheras continuas. Fueron los 2 muertos que hubo en todo este viaje en lo que llegaron a Tahití. Uno por negligencia del médico y otro el propio médico, ¿no? Bueno, perdón, cirujano, no era médico. Cuando llegaron a Tahití, se hizo un estudio, eso sí, menos mal, lo hizo el propio médico un poco antes de morir, de cuántas enfermedades venéreas había. No había ninguna. No tenían reportada ninguna sola enfermedad venérea. Al cabo de un poquito tiempo de estar en Tahití, se reportaron que había 18 marineros con enfermedades venéreas, entre ellos el propio Fletcher Christian. 18. Pasaron de 0 a 18. ¿Qué pasó? Pues nada, estuvieron allí más de 5 meses recolectando más de 1.000 ejemplares de árbol del pan y adaptándoles en la cabina ya preparada como invernadero del La Bounty, y zarparon el 5 de abril de 1789. Repetimos, salieron el 15 de octubre de 1787, llegan a Tahití un año después, el 26 de octubre de 1788, y parten de Tahití el 5 de abril de 1789. Y parten con la idea de, bueno, pues volver por aquí, el Índico, y llegar a las Indias Occidentales. ¿Qué es lo que pasa?
que el 28 de abril, pues como que muchos marineros dijeron que no, que volvían. ¿Qué había pasado entre medias? Lo que había pasado entre medias, pues había sido esto. Bueno, aquí también lo veis, todo mucha cara de felicidad y mucha historia, y esto era todo, vamos, un germen de enfermedades venéreas que no os podéis ni imaginar, ¿no? No os podéis ni imaginar, todo bucólico, todo pastoril, todo maravilloso, ¿eh? Aquí salen de las distintas películas, Clark Gable, Mel Gibson, Marlon Brando, y esta es la película de Errol Flynn, o sea, todo maravilloso y todo lleno de enfermedades venéreas. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues habían emparejado muchos de ellos, bueno, emparejados, allí realmente parejas no había porque eran todo un círculo completo, allí se pasaban todos unos a otros, ¿no? Y unas a otras. Era todo, era así, era un mejunje que os podéis imaginar de qué tipo. Y claro, y hay gente que dice que eso de volver, como que no, como que van a volver a Inglaterra. Ellos querían volverse para allá. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entonces es cuando organizan el 28 de abril, 23 días después de haber partido, pues organizan el motín, aprovechando una de las guardias en las que estaba Fletcher Christian con alguno de sus allegados, podemos decir, ¿bien? Se hacen con las armas de la armería y van a detener al teniente Bligh. Le van a detener y a partir de ahí pues surge toda la historia, todo el motín, ¿no? Como veis aquí, ocurre al poco de salir de Tahití, cuando llegan aquí a Tofo. Su idea era ir al estrecho de Endeavour, llegar a Timor y a partir de ahí pasar el Índico, ¿no? Aquí le detienen y aquí es donde a Bligh y a la gente que era leal a Bligh, que eran más de la mitad de la tripulación, les meten en un barco, una barquita. Como no pueden meter a todos, pues hay unos cuantos que se tienen que quedar obligados en la Bounty y otros montan en la barca con Bligh. Y lo que hacen es, parte de los amotinados van de Tahití y parte van a Pitcairn. Estábamos contando cómo abandonan aquí al teniente Bligh en una barca. Es una barca de unos 7 metros. Se meten 19 hombres, no se mete más porque no caben más. Tienen que quedarse algunos en el barco, como decíamos antes. El propio Bligh se encargó posteriormente de salvarles la vida. Y estos 19 hombres, bajo el mando de Bligh, hacen 43 días de navegación hasta Timor. 43 días de navegación en el que recorren 6.500 kilómetros. El motín fue el 28 de abril. Les meten en el bote el 2 de mayo de 1789 y llegan a Timor el 14 de junio de 1789. Fue el viaje más largo en bote reportado. No fue el de Shackleton. No, de Shackleton fueron 1.300 kilómetros aproximadamente cuando sale de la isla de Elefante. Y más o menos esto es lo que recorre Shackleton. Esto fue lo que recorrió Shackleton en su bote, que eran de unos 6 metros y pico el James Caird, y aproximadamente, sí, fueron unos 1.300 kilómetros lo que recorrieron, ¿eh? Y eran 6 hombres. Aquí no, aquí eran 7 metros, eran 19 hombres, y no fue esto, fue 5 veces esto, hasta aquí. 6.500 kilómetros, no 1.300. Entonces es el viaje en navegación, una verdadera proeza, porque además iban con agua para poquitos días, alimentos para menos, no llevaban cartas, se las quitaron todas las cartas de Bligh, se las quitó Fletcher Christian, y les habían dado un sextante y no sé si era brújula, pero creo que no. Y esto es todo lo que llevaban. Y eso sí, 3 o 4 sables, nada más. Eso es todo lo que llevaba, ¿no? Bueno, pues menos uno que muere en una isla, en un ataque de unos indígenas, llegaron todos a su destino, a Timor. Mientras tanto, los amotinados, pues como decíamos, unos van a Tahití y otros van a Pitcairn. ¿Cuánta gente había? Bueno, pues mirar, aquí a Pitcairn llegan 9, que podemos decir que eran el grueso, el núcleo duro de los amotinados,
y a Tahití llegan 16, total eran 25. 25. Que con los 19 que habían ido en navegación con Bligh, bueno, pues eran 44, que con los dos que habían muerto, el cirujano y el marinero que muere por culpa del cirujano, pues eran los 46 que habían partido, ¿no? Como dijimos, van 16 a Tahití y 9 van a Pitcairn. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí tenéis un poco grabados de poco después de la época en la que se ve con más crudeza lo que realmente pasó. No fue esa cosa tan romántica que se dice, sino algo, bueno, pues bastante más sórdido, ¿no? Bastante más sórdido. Aquí es cuando los abandonan el barco, como decía, antes de 7 metros, 19 hombres, y hacen esta navegación. Desde que les abandonan aquí hasta Timor. Este es el verdadero rostro de Capitán Bligh. Nada que ver con esos personajes que nos han sacado Trevor Hobart o Charlton. Como veis, muy distinto. Muy distinto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los 19 que llegan a Tahití, los 16 que llegan a Tahití, pues de ellos 2 mueren alcoholizados. Uno de ellos es el que decía antes, el marinero Churchill, el que le representa la Neeson, y 14 sobreviven, pero son cogidos por un barco que es mandado por la Royal Navy, que es el Pandora. El HMS Pandora les coge y les detiene y les lleva detenidos a Inglaterra. Al llegar al Mar del Coral, sin embargo, se hunde y 4 mueren, 4 de los presos mueren ahogados. A Londres llegan 10. De los 10, 4 son absueltos por mediación de Bligh, que testifica a favor de ellos. Eran leales a Bligh, pero tienen que quedarse porque no cabían en el barco de Bligh, en el bote de Bligh. 2 son indultados, pues porque tenían muy buenas agarraderas a nivel de bueno, pues de personajes con, bueno, pues bastante bien posicionados dentro del almirantazgo, y 4 son condenados a muerte. De los 4, uno de ellos también es indultado a última hora, también por esas mismas agarraderas, y 3 mueren en la horca. 3 mueren en la horca. Ahí hemos dicho que 9 habían ido a Pitcairn, el núcleo duro de los amotinados. ¿Por qué van allí? Porque las islas Pitcairn estaban mal cartografiadas en las cartas inglesas, y eso lo sabe Fletcher Christian. Y todo lo que hace es, bueno, pues pone rumbo, deja a sus compañeros en Tahití, y con los 8 más el núcleo duro que decíamos antes de los amotinados, los 9 van a las islas Pitcairn, donde llegan, pues poquito después, llegan el 15 de enero de 1790, y es el 23 de enero cuando, pues una semana después, un poco después, cuando queman el barco. ¿Para qué? Pues para que de allí pues no saliera nadie. ¿Van solos? No, no van solos. Vamos a ver. Allí, a las islas Pitcairn van ellos 9, pero se llevan 18 nativos, de las cuales son 11 mujeres, 6 nativos que los llevan como esclavos y un niño. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, pues hemos visto que había en total 15 hombres, 9 amotinados y 6 nativos, ¿no? Los nativos estaban verdaderamente esclavizados, o sea, eso de la cosa romántica y tal, pues olvidaros. Eso del paraíso, sí, ya, pero depende para quién. Total, que estaban esclavizados. Hay un momento en que hacen una revuelta y matan a 5 de los amotinados, entre ellos Fletcher Christian. Fletcher Christian, que había perdido todo su papel relevante, era uno más, no pintaba mucho, la verdad, no se le tenía muy en cuenta. Y la verdad, todo ese aura de Marlon Brando y de Clark Gable, pues olvidaros, olvidaros, de eso nada. Era uno más, bueno, y también lo cogen y lo matan a machetazos. Y también los 6 nativos mueren ahí. Al final mueren 5 de los amotinados y 6 de los 6 nativos. O sea, mueren 11 hombres. O sea, de los 15 hombres que había, pues mueren 11. De los 4 que quedan, pues
uno se suicida, otro es muerto por los otros dos que quedaban, porque claro, había ahí muchas rencillas, y de los dos que quedaban uno mueren por enfermedades y otro es el que queda sobreviviente, y es el único que sobrevive, junto a 9 mujeres, porque 2 murieron también, y 18 niños, porque eso sí, empezaban a aparecer niños por todos los lados. Por todos los lados aparecen niños. ¿Qué pasó mientras tanto? Pues mientras tanto este señor, Bligh, vuelve el año 1791 con 2 barcos más. El Providence, del que ya es capitán, que era una fragata de 28 cañones, como la Surprise de Master and Commander. Y el Assistance. Van los dos, y eso sí, también lleva su dotación de infantería marina. Hacen el viaje por el árbol del pan y lo traen de vuelta. Es un completo éxito el viaje, un completo éxito, no como el anterior, donde además los amotinados tiraron los 1000 ejemplares que habían recolectado. El hambre les daba, de los demás les daba igual. Pero Bligh no, Bligh está concienciado y va para allá. Y va para allá, ¿y qué es lo que hace? Pues lo que hace es eso, coger ejemplares y los lleva a las Indias occidentales. No solamente hace eso, sino también trae un nuevo fruto, muy nutritivo también. ¿Y sabéis cómo le han llamado a este fruto? Blighia sapida. Blighia en honor de Bligh. Esto es este hombre tan desconocido, pues se lo pusieron como referencia para él. Estamos diciendo que William Bligh había vuelto a Londres, volvió en marzo de 1790, el 14 de marzo. En octubre de 1790 se terminó el Consejo de Guerra al que fue sometido, evidentemente, del que fue absuelto. Y menos de un mes después, el 14 de noviembre, ya estaba mandando el Falcon de 14 cañones. Pero poco después, el 15 de diciembre de 1790, ya es nombrado capitán del Medea, 28 cañones. Y es el 17 de abril de 1791 cuando le nombran capitán del Providence. Y es cuando hace el viaje del árbol para buscar el árbol del pan. Segundo viaje que fue un completo éxito, donde se trajo de vuelta el árbol del pan y también, lo que decíamos, este nuevo fruto que habían puesto su nombre en honor a esta persona. Y se le conoce como Blighia sapida. Blighia sapida. Podemos decir que, bueno, pues en la trayectoria de Bligh, 10 años después, en 1801, está al mando del Clato, 54 cañones, en la batalla de Copenhague con Nelson, luego hablaremos de ello. Y llegó después a Comodoro en 1810 y fue ya contraalmirante de la Blue, de la White y de la Red. Y en 1814 fue nombrado vicealmirante de la Blue, igual que Nelson. Esta fue la trayectoria que hizo este hombre. Mientras, pues aquí está, la isla Pitcairn, aquí llegaron los nuevos motinaos con Fletcher Christian. Aquí, más nombrando, hubo una anécdota en la película que hizo con Trevor Howard y con Richard Harris, en la que los dos no hacían más que reírse de él, porque decían que parecía que ya había metido el palo de la escoba, ya sabéis por dónde, porque estaba todo el rato tieso y encima todo el rato con uniforme. No se quitaba el uniforme ni las secuencias de playa, ¿no? Bueno, pues esta es la isla Pitcairn. Este es uno de los descendientes, nieto de Fletcher Christian. Estas son las islas hoy día. Las islas hoy día, ese maravilloso paraíso. Bueno, aquí se dedicaron al turismo, que la gente fuera. Es una colonia inglesa. Esto eran descendientes al principio del siglo XX. Esto es, lo que ocurrió hace pocos años, donde se descubrió todo el pastel. ¿Cuál era el pastel? Pues el que podéis imaginar. Bueno, aquí fue donde se quemó la Bounty, muy cerca de esto. Aquí fue, en este puerto que veis aquí, el único puerto que hay, que es este. Y aquí se quemó la Bounty.
6 personajes, de los 12 hombres que había, 6 fueron condenados por 50 delitos de violación de niños. De sus niños. De sus propios hijos, sobrinos, nietos, vamos, todo lo que tienen a mano, porque allí es todo era todo un mejunje. Todo se descubrió porque llegó allí una agente de policía británica, pues para hacer un poco acto de presencia y bueno, pues tomar contacto, y descubrió la historieta. Aquí se les ve, bueno, a Steve Christian, que era el alcalde en aquel momento, con ecologistas, todo muy bucólico, Randy Christian, Dennis Christian, todo genial, ¿no? Y los niños. Acumularon más de 50 cargos de violaciones de niños, de menos de 14 años. ¿Por qué? Pues porque allí siempre fue todo así, fue su defensa, ¿no? Siempre fue todo así y no distinguían, porque allí el tema del incesto está muy superado. Y allí, pues de siempre, pues la cosa sexual era lo único que había, más que eso, y luego comer lo que había ahí, claro, y a vivir. Y todos eran de todos, y allí había que empezar prontito, y bueno, pues eso fue lo que salió a la luz. Estamos hablando de hacia el año 2006 aproximadamente, 2004, perdón, diciembre de 2004, donde salieron estas 50 causas, y estamos diciendo, ojo, que de 12 hombres, 6 fueron condenados. 6. Aquí este va con las manos en la espalda, pero porque va preso. Fueron condenados por violación de niños, de hecho, unos cuantos de menos, hemos dicho 14 años, no, y de menos de 12 años también. Y había de todo, hijos, sobrinos, nietos, primos, de todo había, de todo. Los amigos, los de las otras familias, ¿no? Porque al final allí son 4 las familias que hay. Y estaba todo mezclado. Mientras tanto, pues ya tenemos lo que había hecho este señor Bligh. Varias cosas. Vamos a coger 6 de ellas, rápidas. Una fue su proeza de navegación, las 6.500 millas, repito, la constatada de más amplia navegación, 6.500 millas, 7 metros de bote, 19 personas a bordo. Shackleton fueron 1.300, fue el 20%. El James Kerr, con 6 personas a bordo, la quinta parte del aeroelefante. Otra de las cosas de Bligh fue también gobernador de Nueva Gales del Sur. Allí tuvo también una actuación, bueno, pues que fue calificada con claroscuros por parte de quienes eran sus contrincantes. ¿Por qué? Porque deshizo todo el tinglao que tenía montado allí el regimiento de Nueva Gales del Sur, que fue disuelto, fue devuelto a Inglaterra, fue reemplazado por otro regimiento, sus mandos fueron echados con deshonor del ejército, y los grandes terratenientes de Nueva Gales del Sur fueron desterrados fuera de Nueva Gales del Sur sin poder llegar allí. Mientras tanto, pues este hombre, que se le pinta aquí también, porque también estaba sujeto a esas chanzas, ¿no? Bueno, pues fue nombrado comodoro. Fue nombrado comodoro y al poco fue nombrado contraalmirante por la gran labor que hizo en Nueva Gales del Sur. Siempre buscando ese descrédito, que luego hablaremos de él rápidamente. ¿Por qué venía? Participó, como dijimos, con Nelson en la batalla de Copenhague. En esta batalla, Nelson le tuvo de segundo. Pasó varias cosas curiosas. Nelson le elige de segundo y le pone, es el único barco que monta con carronadas. Las carronadas eran para que disparasen a muy escasa distancia, hiciesen un nutrido fuego y devastador, pero tenía que ser a muy poca distancia. Y le coge porque era el único que pensaba que podía ser capaz de salvar los bajíos que había aquí. Como así fue. De hecho, el propio Nelson, en el suyo, en el Elephant, se queda atascado en los bajíos. Y otros cuantos barcos también. Y el único que con pericia marinera consigue meterse fue precisamente Bligh. Y es el que, causa un gran destrozo en las líneas danesas. Hubo otra cosa curiosa, porque fue cuando Parker pone la orden de no atacar. Y es la famosa anécdota en la que Nelson se pone el catalejo en su ojo ciego y dice que no estaba viendo la orden. Y él da la orden de atacar. El que vio las dos órdenes
era su segundo, que era Bligh. Y cuando Nelson fue a por los daneses, Bligh le sigue a Nelson. Bligh sigue a su comandante directo, que es Nelson, y hace que el resto de la fila le siga a él. Por lo tanto, Nelson fue una cosa que jamás olvidó, esta gran aportación a su causa que había hecho Bligh, y le tuvo en una grandísima consideración siempre. Como decíamos, Bligh llegó a vicealmirante de la Blue, como Nelson. Otra cosa que se desconoce gran parte de la gente es que Bligh era miembro de la Royal Society. De los pocos almirantes y vicealmirantes y contraalmirantes que, bueno, pues era también miembro de la Royal Society. Y fue durante muchísimo tiempo uno de los grandes prominentes miembros de la Royal Society. Y como decíamos antes, aparte del, bueno, pues su gran proeza de llevar el árbol del pan y conseguir que se implantase, y hay una gran producción actualmente en las Indias occidentales, en las colonias inglesas bueno, en el Caribe, vamos, hay una grandísima producción, también su descubrimiento de lo que decíamos de la Blighia, que, bueno, pues nombrada así, como decíamos antes, en su honor, la Blighia sápida, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en la isla de Man. En lo que yo estoy mirando, yo el punto que he encontrado, no lo he encontrado referido en ningún sitio, ¿no? Sí me he encontrado que el punto de nexo de unión entre Fletcher Christian y Bligh fue la isla de Man. La familia de Fletcher Christian había ido a la isla de Man porque tenía muchas deudas y no quería pagarlas. Allí no había fisco, no había hacienda y no había devolución de deudas. Y por eso se viene a la isla de Man, porque la familia de Christian pues ya apuntaba maneras. Y aquí es donde es la mujer de Bligh. De hecho, Bligh se casa cerca de Inonhan, cerca de Douglas, de la capital, se casa aquí, y eran vecinos la familia de la mujer de Bligh con la familia de Christian. Y es donde le coge un gran apego al chaval. En ese momento, cuando se casa, Bligh tenía 26 años y Christian tenía 16 años. Quería navegar y, bueno, y le lleva, en muchos de los viajes, le lleva consigo Bligh a Christian, ¿eh? Y le enseña realmente le enseña a navegar. ¿De dónde viene un poco esa historia? Bueno, pues porque decíamos antes que algunos de los condenados tenía muy buenos amarres dentro del almirantazgo. Uno de ellos era el propio John Barrow, su secretario. Y bueno, pues algunos atacan a Bligh. No sin mucho éxito, pero sí para dejar todo un poquito enfangado, ¿no? Y otro es Edward Christian, que es un abogado bastante conocido allí en la City, y es el hermano de Fletcher Christian, que también ataca a Bligh. Y luego está Banks, que siempre defendió a Bligh, siempre, como Nelson, como James Cook. Ojo, hay que tener mucho que valer para que tres personas como Nelson, Banks y James Cook hablen muy bien de uno, ¿eh? Y sin embargo, pues poetas cercanos a la familia de Christian, como era Woodward, que también era de la isla de Man, o Coleridge, pues pusiesen ese romanticismo y esa cosa y novelasen un poco a su manera la historia de Fletcher Christian, que es donde, bueno, pues se va mezclando todo y se va derivando todo hacia esa mentira que hubo, ¿no? Poco más que deciros. Aquí tenemos a los dos, cuadros podemos decir más oficiales, el de Bligh y el de Fletcher Christian, poco que ver con lo que salen las películas. Y ya, bueno, pues ya va cambiando mucho la cosa, con un Fletcher Christian donde ya su rostro no es el angelical de Mel Gibson, ni el de Clark Gable, ni tampoco el de William Bligh es el de Charles Lawton, ni el de Trevor Hobart, ¿no? Va cambiando ya mucho todo. Bueno, ya hemos llegado al final. Espero que hayáis disfrutado de esta charla cinematográfica e histórica. Cosas poquitas, pero yo creo que muy claras. Por un lado, qué manipulable es la gente, qué fácil es engañar a la gente, qué fácil la gente se deja engañar. ¿Por qué también? Porque la gente
está lo que le digan y pues no busca por sí mismo, ¿no? Lo cual es una pena. No busca la historia por sí mismo, está lo que le digan y siempre escuchar pues lo que le apetece escuchar. ¿Qué esas cosas son? Pues cosas de cuentos. La libertad, el romanticismo, el paraíso y esas cosas, ¿no? Cuando luego la realidad es muy otra. No le gusta, la verdad no gusta. Uno prefiere la mentira edulcorada y por lo tanto pues uno está sujeto pues a lo que hay y por lo tanto pues esto que es un populismo realmente, es un populismo, es un ejemplo de populismo, pues uno tiene ahí un verdadero ejemplo de por qué se puede engañar tanto a la gente. ¿Cómo es posible engañar de esta manera a la gente? ¿Cómo es posible tener una imagen de un Bligh como la que se tiene cuando fue un hombre tan diferente en todo, pero en todo, en todo, y en sus logros, en las cosas que aportó, desde todo el punto de vista social, económico, en cuanto a marino, navegante, hombre de ciencia, en todo. Que tres personas como han sido Joseph Banks, Horacio Nelson y James Cook hablasen tan perfectamente bien de él como hicieron y con una grandísima claridad en su exposición de lo que este hombre era. Y en cambio como el otro pues no montó para nada un paraíso, montó el infierno del Señor de las Moscas. Peor aún, acordaros, diciembre de 2004, la mitad de los hombres de la isla condenados por más de 50 delitos de violación de menores en sus propios hijos, en sus propios nietos, en sus primos, en sus sobrinos, daba igual. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nunca se ha contado. No os dejéis engañar de verdad, por esas películas que nos cuentan al final lo que queremos escuchar, pero es una vida tan falsa, tan ilusoria. Y lo que es peor aún, no nos deja ver la realidad y por lo tanto somos tremendamente injustos con la otra parte, que en este caso es un William Bligh que merece todo el respeto. Espero que de verdad que hayáis disfrutado con esto. Hasta otra vez.